En esta sesión trataré un poco más en detalle los ensayos no destructivos, especialmente los métodos de ingreso de información que hay. Bueno, el sistema INDIC en general tiene varios tipos de reportes que podemos trabajar, en el cual de las inspecciones no destructivas, la familia de inspección, vamos a ver de soldadura, tendríamos visual, líquidos, partículas, ultrasonido, etc. Pero ¿qué pasa? No todos son iguales, a pesar de que tenemos el código de color que nos dice que el tipo de reporte digitalmente es ensayos no destructivos. Vamos a ver que, bueno, estoy haciendo un resumen. Vamos a ver que de acuerdo a la naturaleza de la inspección, los ensayos no destructivos son aquellos tipos de reportes que crecen de acuerdo a la cantidad de información. Prácticamente todos tienen una estructura similar. Tenemos el encabezado, una información específica de la técnica o una información extra donde se mezclan varios tipos de información, ya voy a hablar de eso, y tenemos la tabla de inspecciones, en la cual también vamos a agregar las imágenes. ¿Qué pasa con ensayos no destructivos? Pues tienen la misma estructura, UT, BT, etcétera, tienen la misma estructura. El contenido puede ser distinto y pueden haber algunos métodos distintos de agregar la información. Veamos eso. En el caso de los reportes de ensayos visual, partículas magnéticas, etc., vamos a tener un ingreso directo de información. ¿Qué significa eso? Que el inspector durante la inspección va a poder emplear indicaciones que ya están previamente definidas. En la etapa de definición del reporte vamos a tener que definir las indicaciones, vamos a tener que agregar el formato de la empresa y vamos a tener que usar un asistente para ajustar las imágenes. En este momento nos concentraremos en, en el ingreso de información. Entonces, por tipo de inspección vamos a definir indicaciones, las que se quieran, nosotros tenemos predefinidas, pero digamos se pueden agregar las que se necesiten. Entonces, por ejemplo, para inspección visual vamos a tener un código y eso representa algo. También hay indicaciones donde podemos poner una descripción e imágenes. Ya estamos viendo el caso de las inspecciones de visual. ¿Eso qué significa? Cuando se realiza la inspección, uno agrega el elemento y el inspector selecciona una o varias indicaciones que encuentre y va calificando. ¿Qué pasa en el caso de los ensayos, por ejemplo, de ultrasonido, de espesores, donde yo tengo que tener un ingreso indirecto? ¿Qué significa ese indirecto? Ya no voy a poder tener el listado de las indicaciones, sino que voy a usar un formulario. El formulario lo puedo definir como yo quiera, hay algunos predefinidos. Ese formulario va a tener unos campos y por cada punto inspeccionado yo voy a tener distinta cantidad de variables. Este formulario va a tener un aspecto de HTML, como lo ven acá, o también vamos a complementar esto. Acá está la imagen. Vamos a tener el mapa de variables. Cada campo que tengo acá es una variable y esa la vamos a usar en guardar la información. Entonces ya no vamos a tener como antes el listado de las indicaciones, sino que vamos a tener la definición o acceso a un determinado formulario. Y ese formulario va a ser HTML o la variable. También tenemos que decir
que el informe es afectado por una información adicional. O sea, yo uso una serie de fuentes de información en donde tenemos los equipos de inspecciones, los procedimientos, los insumos. Todo eso me afecta al reporte, me va a agregar la información y vamos a tener que es específico para cada reporte cambia, entonces todo lo que sea equipos de inspección, insumos, procedimientos, se definen previamente y los elementos definidos se agregan al reporte usado. En el caso de la información específica de la técnica, tenemos que usar un subformulario y eso va a depender cómo queramos agregar la información. Este subformulario se asocia con el tipo de reporte. Bueno, veamos cómo es esto en la práctica. Tenemos acá en la definición de informes, vamos a tener subformularios y vamos a tener distintas categorías. En el caso para que nos interesa ahora es ver las indicaciones. Para las indicaciones vamos a tener eh, formularios del tipo ultrasonido, ultrasonido delgado. Para ASME vamos a tener un tipo de reporte que es un formulario, digamos, importado. Vamos a importar un formulario y vamos a poder verlo. Aquí tenemos la definición del formulario, tenemos el mapa de variables, estos ya están predefinidos, se pueden usar. Estamos trabajando también para otro tipo de cosas, como por ejemplo integridad, en donde el punto inspeccionado de un spool vamos a tener, perdón, no era donde estaba recién. Vamos a poder, por ejemplo, tener la identificación. Esto ya es un formulario dinámico, tenemos que usar fórmulas, pero vamos a tener un determinado elemento, por ejemplo, un codo, que vamos a medir espesores. Vamos a poder comparar espesores antiguos de tal manera de lograr la, la condición o la vida remanente. Este proceso está en desarrollo, todavía no lo podemos complementar, o sea, implementar, pero les quería comentar. Hay también eh, indicaciones que son para la información en detalle, que podemos usar formularios dinámicos y eso lo podemos, perdón, aquí lo tengo vacío, lo podemos implementar. Ah, los tengo vacío, qué raro. Aquí tengo uno en donde pues sencillamente yo voy agregando campos y lo voy guardando y esos campos los puedo usar. Este es un formulario dinámico, no es tan bueno o no es tan elegante, pero me permite sacar un formulario en tiempo real. Bueno, una vez que yo tengo definido los subformularios, vamos a ir al reporte de inspección. Ya los tengo definidos, entonces voy a trabajar como si fuera una visita. En esta visita he definido algunos reportes, voy a ver la visita. Vamos a ampliar esto. Todas estas explicaciones las he hecho antes, así que pueden ver otros videos que tenga. Bueno, acá lo que quería mostrar es que se creó un reporte para otro inspector. Entonces, el inspector no lo va a poder editar. Ese no nos interesa, sino que aquí tenemos los respectivos reportes que quería hacer el ejemplo. Entonces, para inspección visual, que es el método directo, vamos a ver el elemento inspeccionado. Ya tenemos acá uno, pero lo puedo editar y aquí veo las indicaciones que yo tengo. Y voy agregándolas y a cada indicación le coloco un ejemplo y le coloco la calificación. Así es como funciona el agregar un elemento a un reporte de inspección visual. Veamos cómo funciona
para agregar un reporte a ultrasonido. Ultrasonido ya hemos definido que es una inspección indirecta, entonces vamos a ver los elementos inspeccionados y los elementos inspeccionados tienen la siguiente idea. Bueno, para hacer una inspección con ultrasonido tengo que hacer lo siguiente. Vamos a definir un elemento. Por ejemplo, voy a definir la viga 2. Por el momento tengo que hacer este procedimiento de definirle una calificación y guardarla. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque en esta definición del elemento tiene que existir para yo poder agregar ahora el formulario de indicaciones donde yo agrego la información a discreción. La guardo y la puedo ver. Esta información ya tiene un método indirecto. Yo tengo que usar un formulario. Cuando ya tengo esta información, voy a ver que este reporte, vamos a ir al reporte. Este reporte ya tiene un manejo distinto. Vamos a ver el reporte express. Vamos a expandir y vamos a ver que tiene un formulario almacenado como esto se llama, es un arreglo de variables y se guarda como un arreglo variable. En este formulario, digamos, en el reporte express lo mostramos así. También puedo irme, bueno, si activo la opción de tabla, puedo configurar cada elemento y aquí voy a poder ver los elementos por separado. Lo dejé como formulario porque si los coloco todos vamos a ver que tenemos dificultad en visualizarlo. Entonces, si lo coloco así, vamos a verlo fácilmente y es cosa de costumbre porque el formulario que tenemos acá, vamos a ver que están las variables. Ahí está la variable UTAWSA y esa variable la habíamos visto cuando generábamos el formulario. Vamos a ver acá, perdón, esto es la definición del reporte, en el elemento inspeccionado, vamos a ver viga, vamos a ver el formulario y esto tiene, bueno, la podemos ver aquí también. Acá está la variable. Esos son los nombres de variables. Y esa es básicamente la forma de ingresar los datos en ultrasonido. Y ahora, pues para generar el reporte final, lo que tenemos que contemplar es que el reporte contenga las variables en el lugar que las queremos y podemos proceder a generar el reporte final siempre y cuando que tengamos el formato. Y en el reporte final tenemos que usar la variable respectiva. En este caso ya estamos generando el reporte final para ultrasonido de scan A, de AWS. Ya lo hemos generado. Y ya podemos ver cómo está el reporte. Un momento. Este era un archivo antiguo. Ahora, ¿cómo ubicamos estas variables? ¿Dónde las ubicamos? Va a depender de cómo tengamos la plantilla hecha. Bueno, espero haber aclarado la creación de reportes especiales como ultrasonido. También aplica para espesores y les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.